Bueno, a mí me ha tocado hablar un poco de, bueno, habéis oído hablar de las nuevas normas que serán a partir del mes de diciembre, las nuevas normas de etiquetado. Y un poco para clarificar las ideas y un poco para conocer mejor estas nuevas normas, hemos hecho esta pequeña presentación. Bueno, el reglamento del 2 de diciembre del 21 de la Unión Europea ha modificado estas normas de etiquetado y de vinos aromatizados y obliga a comunicar la lista de ingredientes y la declaración nutricional. Todos los vinos producidos y etiquetados a partir del 8 de diciembre deberán incluir la indicación de los valores energéticos, las intolerancias o alergias, la declaración nutricional y la lista de ingredientes. Y será aplicable para todos los vinos que se comercialicen en la Unión Europea. Declaración nutricional pues incluye el valor energético, contenido en grasas, hidratos de carbono, proteínas y sal. Bueno, el valor energético se calcula de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea, el 1169. El contenido en grasas, hidratos, proteínas y sal realmente para el vino no tiene ningún interés, no tiene ningún valor ni para el consumidor ni para nosotros, ni para los productores. Lo único que sí que tiene interés es el valor energético. ¿Qué es un ingrediente? Según el reglamento 1169 de información al consumidor, os lo voy a leer porque es un rollazo impresionante. Ingrediente es cualquier sustancia o producto, incluidos aromatizantes, aditivos alimentarios y enzimas alimentarias, o cualquier componente de un ingrediente compuesto, utilizado en la fabricación o preparación del producto alimenticio y todavía presente en el producto terminado. Lo de todavía presente es fundamental entenderlo. Posiblemente de una forma modificada, y los residuos no se consideran ingredientes. Otro reglamento, porque aquí no paramos de hacer reglamentos, el del 2022/68 enumera las prácticas enológicas autorizadas y la clasificación de los ingredientes como aditivos o como auxiliares de tecnológicos o coadyuvantes. Están sujetos a etiquetado solamente los aditivos. Los auxiliares tecnológicos o coadyuvantes no están obligados a indicarse en las etiquetas. Entonces habrá que clarificar qué es aditivo y qué es auxiliar tecnológico. Aditivo alimentario es toda sustancia cuya adición intencionada a los productos alimentarios tiene un objetivo tecnológico en la etapa de fabricación, transformación, preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene por efecto que ella misma, sus derivados, se conviertan en un compuesto de los productos alimentarios, permanezca en los productos alimentarios. Un ejemplo pues, sería la adición de ácido láctico. Lógicamente es un aditivo porque lo añades, tiene una función tecnológica, aumentar la acidez, y encima permanece en el alimento, ¿no? Coadyuvante. Coadyuvante es toda sustancia voluntariamente utilizada en la transformación de las materias primas de los productos alimentarios o sus ingredientes para responder a un cierto objetivo tecnológico durante el tratamiento o transformación, pudiendo tener como resultado la presencia no intencionada, pero técnicamente inevitable, de residuos de esta sustancia o sus derivados en el producto final, a condición de que estos residuos no presenten riesgo sanitario ni tengan efectos tecnológicos en el producto final. Un ejemplo, los clarificantes. Esos no son aditivos, son coadyuvantes. Un clarificante evidentemente genera residuos. Una bentonita, después de añadirla, siempre aumenta, aunque muy ligeramente, contenidos, por ejemplo, de sodio. Pero está claro que el contenido de sodio que permanece en el vino, que aumenta en el vino, no representa ningún riesgo sanitario y no tiene ningún efecto tecnológico sobre el producto final. Entonces, es importante entender estas dos definiciones. El reglamento del 2022 clasifica los aditivos como aditivos las siguientes sustancias. Ha hecho 5 bloques, reguladores de acidez, conservantes y antioxidantes, agentes estabilizadores,
gases y otras prácticas. Los reguladores de acidez, bueno, los conocéis todos, ¿no? Todos los ácidos. Conservantes serán los sulfuroso y sus derivados, así como sorbato, lisocima, el ascórbico y el dicarbonato de dimetilo. Los agentes estabilizadores serán pues, el cítrico, metatártrico, goma arábiga, CMC, poliaspartato y fumárico. Y los gases van a ser argón, nitrógeno y dióxido de carbono. Todo esto son aditivos. Y otras prácticas que ya son más especiales, la resina de pino de Carrasco se utiliza para el vino de resina de Grecia o el caramelo para vinos aromatizados. ¿Qué debemos poner en la etiqueta como ingrediente? Pues lógicamente la materia más importante, que es la uva, y a continuación el resto de materias que añadimos al vino, como por ejemplo mosto de uva o sacarosa en el caso, por ejemplo, de los cavas, que se puede añadir sacarosa, o los aditivos conforme al reglamento. Los aditivos, pues los ingredientes se deberán enumerar siempre en orden decreciente, de más a menos, en orden decreciente de peso, y las sustancias que causan alergias deben indicarse en negrita. Aquí tenéis un ejemplo de una lista de ingredientes. Pues, uva primero, luego mosto de uva, dióxido de carbono, conservante sulfuroso y sorbato y estabilizador ácido cítrico. Eso sería un ejemplo de una lista de ingredientes en una etiqueta. ¿Qué debemos poner como ingrediente? Hay unos casos especiales. Por ejemplo, el sulfuroso, sus derivados, no vamos a poner el nombre del producto, sino podemos poner conservantes, sulfitos. Eso ya lo conocéis porque ya se hace. El dióxido de carbono, argón y nitrógeno se podrá poner como embotellado en atmósfera de protección. No hará falta poner nitrógeno, sino embotellado en atmósfera de protección. Y los vinos espumosos se podrá poner licor de tiraje y licor de expedición, solos o acompañados de los ingredientes que componen el licor de tiraje o el licor de expedición. ¿Qué componentes de alimentos podemos omitir de la lista de ingredientes? Habrá aditivos que se podrán omitir. ¿Qué aditivos se podrán emitir? Los que se utilicen como coadyuvantes tecnológicos o que su presencia en alimentos se deba al hecho de que están contenidos en un ingrediente, siempre que ya no cumpla una función tecnológica en el producto acabado. Ejemplo, pues el Provejet Premium. El Provejet Premium lleva ácido cítrico. Ácido cítrico es un aditivo, pero nosotros no tenemos que ponerlo en la etiqueta. ¿Por qué? Porque tiene una función tecnológica y porque no influye no tiene una función tecnológica en el producto final. Por lo tanto, lo podemos omitir. También lleva sulfuroso. El sulfuroso en el caso siempre ya lleva antes, pero en el caso que fuera un vino natural habría que ponerlo lógicamente, porque es alérgeno. Puntos clave. ¿Qué debe figurar en la etiqueta? ¿Y qué puede proporcionarse por medios electrónicos? El etiquetado se puede poner una parte en la etiqueta, que es obligatorio, y una parte por medios electrónicos mediante código QR. En la etiqueta habrá que poner siempre, es obligatorio, la información energética, que es similar a la declaración de calorías de Estados Unidos. Y los halógenos. Eso es obligatorio ponerlo en la etiqueta física. En la etiqueta, mediante código QR, será el resto de la lista de ingredientes y la declaración nutricional, como aquí podéis ver. Hay dos restricciones para los códigos QR. Dos restricciones especialmente importantes para los productores de vino. Es que las etiquetas electrónicas no pueden contener ninguna otra información destinada a la venta o comercialización. O sea, la etiqueta electrónica debe poner solamente la lista de ingredientes y la declaración nutricional. Y no se puede recoger ni rastrear los datos de los usuarios por medios electrónicos. Eso... Bueno, tener presente lo siguiente, la cerveza y las bebidas alcohólicas no están cubiertas por esta normativa, lo cual la verdad es que no nos favorece, lógicamente.
Esperemos que sí, no, tarde o temprano llegará, pero por ejemplo, yo me he estado fijando estos días en las etiquetas de cerveza y no pone los aditivos, pone los ingredientes, lúpulo, etcétera, pero no te pone los aditivos. Y la verdad es que es una ventaja con respecto a nosotros. Y aquí tenéis un poco la lista de los aditivos de Agrobeans. Más o menos todos tenéis una idea. Os quería destacar dos productos porque porque son mezcla de coadyuvantes y aditivos. Por ejemplo, el Suavitan. El Suavitan lleva tanino, que es coadyuvante, y lleva goma arábiga, que es aditivo. Al final nosotros lo definimos como aditivo porque sí que es verdad que la goma arábiga en este caso tiene una función tecnológica. O sea, se nota mucho y por tanto debe constar como coadyuvante. Otro producto a destacar es el Microstab pH, que lleva quitosano, que es un coadyuvante, y ácido tartárico, que es un aditivo. Pero aquí lo mismo, el ácido tartárico tiene una función tecnológica, sube la acidez claramente, por lo tanto se tiene que considerar un aditivo. Bueno, ahora llegamos a la siguiente fase. El consumidor, ¿cómo percibe este cambio, al hacer constar los aditivos en las etiquetas? Bueno, Enopia, que es la Asociación de Productores de Productos Enológicos, en donde Agrobeans forma parte, encargó una encuesta de ámbito mundial para comprender mejor la percepción de los consumidores con respecto al nuevo etiquetado. Esta encuesta se encargó a una empresa, Wine Intelligence, que es una sociedad especializada en análisis de mercado del sector vitivinícola. La encuesta se realizó sobre unos 11.500 personas de 10 países diferentes, intentando que fueran representativos de los principales tipos de consumidores del vino. Entonces, esta encuesta se empezaron a hacer una serie de preguntas. El primer módulo de preguntas versó sobre el conocimiento de vinificación y la percepción asociada. La primera pregunta fue ya directa. ¿El vino es un producto natural exento de aditivos? Pues resulta que el 40% de los encuestados estaba de acuerdo, el 41% no tenía ninguna opinión y el 19% no estaba de acuerdo. A la siguiente pregunta, la mayoría de los vinos contiene aditivos, el 47% estaba de acuerdo, el 43% no tenía opinión y el 10% no estaba de acuerdo. Aquí nos encontramos que un 40% de los encuestados considera el vino exento de aditivos, pero al mismo tiempo considera que la mayoría de los vinos llevan aditivos. O sea, esta paradoja nos da pie a pensar que hay una idea ligada a que el vino es un producto natural. O sea, la gente piensa que el vino es un producto natural, lo que pasa es que se le añaden aditivos, ¿no? Utilidad de los aditivos. Las siguientes preguntas versarán sobre la utilidad de estos aditivos. ¿La utilización de conservantes en la vinificación contribuye a mantener la integridad y la calidad del vino? Pues un 35% de los encuestados respondió afirmativamente, un 61% no tenía ni idea y el 14% no estaba de acuerdo. La siguiente pregunta fue, ¿la utilización de aditivos en vinificación contribuye a mantener la integridad y la calidad del vino? Un 32% estaba de acuerdo, un 53% no tenía opinión. Aquí podemos decir que sí que hay un tercio de los encuestados que cree que los aditivos tienen una función de preservar la calidad del vino. El resto, hay una gran mayoría que no tiene opinión. Conocimiento de la vinificación y percepción asociada, aditivos y calidad percibida. A la pregunta, ¿los productores del vino de alta calidad no tienen necesidad de utilizar aditivos? El 49% respondió afirmativamente. Nos da pie a pensar que la gente asocia vino de calidad a vino sin aditivos. ¿Solo los vinos de baja calidad contienen aditivos? Un 26% estaba de acuerdo, un 47% no tenía opinión y un 27%
no estaba de acuerdo. Vamos a ver, está claro que la gente piensa que el vino de calidad no contiene aditivos, pero al mismo tiempo tampoco tiene claro si los vinos de baja calidad llevan aditivos. O sea, que es una cuestión que realmente los encuestados tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Aditivos y salud. El vino que contiene aditivos no es bueno para la salud, un 42% respondió afirmativamente. Eso nos tiene que dar que pensar. El vino eco está exento de aditivos, incluyendo los conservantes como sulfitos. Un 66% estaba de acuerdo. ¿Qué nos hace pensar? Que la gente asocia vino ecológico a vino natural, y no es exactamente así. Luego, en el siguiente módulo de preguntas, se estableció 3 escenarios, o sea, 3 tipos de etiqueta. Una etiqueta que ponía solamente sulfitos, una con una lista corta de ingredientes, uva, sulfitos y ascórbico, y una tercera lista, una lista más larga de ingredientes, uva, sulfitos, ascórbico, sulfato cálcico, metatártico y manoproteínas. Estas 3 etiquetas se pusieron sobre vinos ya conocidos y valorados y apreciados. Y se dividió el panel de encuestados en las 3 etiquetas, un 33% a cada tipo de etiqueta. Los resultados, en cuanto a imagen del vino y intención de compra, la gran mayoría de los encuestados, el 46%, no cambió su opinión en función de la etiqueta. Incluso el 62% volvería a comprar ese vino. Estamos hablando de vinos conocidos y ya valorados. Entonces separamos las opiniones por cada módulo. Y llegamos a una conclusión, es que el escenario 2, que es la lista corta de ingredientes, fue la que menos variaba su opinión sobre el vino y la que tenía mejor intención de compra del vino, que pensaban que podían volver a comprar el vino. Entonces, bueno, a partir de aquí se sacó las siguientes conclusiones. 1 de cada 5 consumidores tiene una percepción negativa sobre el uso de los aditivos enológicos en la elaboración del vino. Hay una falta de información sobre la vinificación y la composición de los vinos. O sea, la gente no tiene ni idea, en pocas palabras. Una lista corta de ingredientes es preferible siempre a una lista larga. Una lista corta tiene un impacto neutro, incluso podríamos decir que positivo, en la consideración de compra y en la imagen del vino. Y una lista larga se asocia más bien a la percepción de falta de calidad de vino. Dar información sobre los aditivos contribuye a su aceptación. Así pues, la transparencia sería eficaz para superar cierta percepción negativa. Luego yo creo que aquí sí que va a ser muy importante. Las bodegas deben tomar en consideración una elección razonada en cuanto a las prácticas enológicas a utilizar. Está claro que nos vamos a encontrar que las bodegas van a pensar muy bien qué van a utilizar y qué no van a utilizar. También es crucial tranquilizar a los consumidores sobre la calidad del vino y la seguridad de los aditivos autorizados. Los consumidores están más inclinados a aceptar que a rechazar la mayoría de los ingredientes. Y justificar la función de un ingrediente también favorece un aumento de su aceptación. Consecuencias de la nueva regulación y posicionamiento de Agrovín. Bueno, en principio en Agrovín pensamos que en una primera etapa es previsible una ligera disminución de la venta de productos clasificados como aditivos, un ligero aumento de los productos clasificados como coadyuvantes y un ligero aumento de venta de máquinas de tratamiento físico. Dos ejemplos. Nos comunicó Freixenet que no pensaba utilizar ácido fumárico y no pensaba comprar vinos que contuvieran ácido fumárico. O sea, ellos tienen muy claro que quieren reducir la lista de aditivos. Otro ejemplo, García Carrión, el tinto de verano,
estaba utilizando bicarbonato de dimetilo y ha decidido sustituir el bicarbonato de dimetilo por el envasado en caliente. Entonces ha cambiado las técnicas. Está claro que va a haber una cierta reducción de los aditivos. Sobre todo las empresas que tienen mucha presencia a nivel internacional y que tienen muchos canales de distribución. Consecuencias, posicionamiento de Agrovín. Yo creo, en nuestra opinión, las innovaciones tecnológicas dan a Agrovín un plus sobre el resto de empresas del sector. Todo lo que sea tratamientos físicos, la gente le va a prestar más atención. Agrovín debe posicionarse en el mundo de las marcas de productos tecnológicos a través de la gama de coadyuvantes. Tenemos que hacer hincapié en coadyuvantes tales como quitosano, glutatión, levaduras que aumentan la acidez total, con la gama de innovaciones tecnológicas, fricas, gestión de oxígeno, electrowine, oxy-out, etc. La gama de maquinaria tradicional, creemos que va a aumentar todo el tema de envasado en caliente y equipos de frío. Bueno, me comentó Paolo que, por ejemplo, Caviro y Reuniti, que son las dos empresas que embotellan más vino en Italia, van a dejar de utilizar poliaspartato y goma arábiga y bicarbonato de dimetilo y van a estabilizar los vinos por frío. Entonces, bueno, tenemos que pensar que estamos ante una nueva situación, pero que una nueva situación son nuevas oportunidades y seguramente las vamos a ver. Seguramente va a crecer la venta de fricas, de equipos de intercambio iónico y que habrá nuevas maneras y nuevas posibilidades de venta. Y bueno, era un poco el resumen para que tengáis una idea de la situación. Y nada más. Sí, el Project Premium es una proteína de guisante y líquida, por lo tanto lleva cítrico para conservar y para estabilizar la solución líquida. Al llevar cítrico, lo lógico es que es un aditivo. Entonces tú piensas, ¿el aditivo lo tengo que poner en la etiqueta del vino embotellado o no? En este caso no, porque no tiene una función técnica sobre el producto final. No tiene una función técnica sobre el vino, tiene una función técnica sobre la proteína de guisante. Por eso no hay que ponerlo. Un ejemplo, Lafor, la proteína de vegetal en solución líquida utiliza el láctico. Le pasará lo mismo. O en Artis, la solución líquida de la proteína de guisante utiliza goma arábiga y cítrico. Y pasará lo mismo. El contenido en goma arábiga es bajo y no tiene una función técnica sobre el producto final. Tiene una función técnica sobre la proteína de guisante. Y eso es lo que tenemos que entender, que es importante. O sea, no todos los aditivos tienen por qué ponerse en la etiqueta, sino en función, va a tener relación con su función tecnológica en el producto acabado o no. Una pregunta. Aquí hemos hablado de información energética. ¿Alguna bodega ya me ha pedido si nuestros laboratorios podemos hacer este tipo de análisis? Vamos a ver, depende de la bodega. Lo lógico es que los departamentos de calidad de ellos miren la legislación, que es el reglamento 1169, y ahí te pone los cálculos que hay que hacer. Yo creo que es un cálculo y que está reglamentado por el reglamento del 1169. Si necesitan ayuda y alguna consulta, siempre se puede hacer. Pero la declaración energética son unas tablas de conversión que cualquier departamento de calidad de cualquier bodega lo tiene que saber gestionar. Otra cosa sean las bodegas más pequeñas, pero las bodegas más pequeñas tendrán sus asesores que también les van a... Al final son tablas de conversión, que guardará relación con el grado alcohólico y gramos de azúcar que tenga el vino. ¿Las nanoproteínas por qué son aditivos? Bueno, sí, ¿cómo demuestras que no vienen de la fermentación o de un surlí o algo?
Y el tartárico igual. Y el tartárico igual. Pero eso no se trata de demostrar, se trata de que lo que ellos consiguen. ¿Por qué el tanino o un tanino de afinamiento no es aditivo? Pues para nosotros mejor, porque lo que tenemos que tener claro es que cuantos más aditivos pongas, la percepción del consumidor será más negativa. Por lo tanto, cuantos menos aditivos haya, mejor. Entonces, ¿por qué han decidido? Porque ellos consideran que tiene una función tecnológica sobre el producto final. Es decir, cambias el vino. Entonces, como cambias el vino, como igual que aumentas la acidez total, cambias el vino, como le pones azúcar, cambias el vino, pues lo mismo. ¿Por qué no el tanino? Pues para nosotros mejor. ¿Que llegará? Sí. Seguramente viene relacionado porque históricamente el tanino se ha considerado un clarificante hasta los últimos 15 años. Entonces, con esa idea se ha mantenido. Pero lo lógico es pensar que actualmente la aplicación del tanino es más como aditivo que como coadyuvante. Seguramente con el tiempo será aditivo, pero mientras dure, para nosotros mucho mejor. La levadura enriquecida en un superpaquete MN, que lo añadimos para añadir más proteínas, no sería un aditivo. No sería un aditivo porque es un coadyuvante. Está integrado dentro del ingrediente. Lo que decíamos antes está integrado dentro del ingrediente. Por eso todos los coadyuvantes y todos los derivados de levadura van a crecer su consumo. El glutatión a través de una levadura inactiva, las manoproteínas a través de una levadura inactiva, aumentar la acidez a través de levaduras. Todo lo que tenga relación con la biotecnología va a aumentar seguramente su consumo. ¿El tema de las maderas? La madera de momento no es ni ingrediente, es un coadyuvante. No es ingrediente ni es aditivo, es un coadyuvante. Vamos a ver, nosotros tampoco estamos aquí para juzgar lo que es y lo que deja de ser. Al final el reglamento establece lo que es y lo que no es. Nosotros tenemos que entender qué es y qué no es y ayudar al cliente a elegir correctamente. Eso para nosotros sí que es muy importante. Es decir, nos podemos encontrar con gente que el Provege Premium no porque lleva cítrico, no porque no quiero ponerlo como aditivo, no, porque lleva cítrico no tienes por qué ponerlo, porque no es un aditivo el cítrico en este caso. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, ¿qué producto es aditivo y qué es coadyuvante? Eso lo ha definido la Unión Europea, no lo ha definido nosotros, ¿no? Entonces, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo es irrelevante. Lo que sí que es importante es ayudar a los enólogos a que entiendan qué es aditivo, qué tienen que poner en la etiqueta y qué no se tiene que poner en la etiqueta. Porque lo que está claro es que listas largas de aditivos, la percepción del consumidor va a ser negativa. ¿El listado que has presentado lo tenemos ya colgado en algún sitio? No, pero bueno, la presentación nos la vamos a enviar. De todas formas, nuestra idea es hacer un libro blanco del etiquetado, no solamente a referente a Agrorin, sino un poco más genérico, como porque lo que hemos visto es que hay mucha información pero muy desordenada. Entonces vamos a intentar agrupar toda la información y hacerlo rápido y coger nosotros el liderazgo en esto, o sea, que seamos un poco los referentes de punto de información. Así también metemos nuestros productos y ya promocionamos el tema del laboratorio, porque va a haber que luego lo presentar una analítica específica que es de nutrición referente a esto. Entonces, bueno, ahí os pediremos ayuda y bueno, pues intentaremos hacerlo rápido y ser los primeros, porque fue el ALEMA, ¿no?, quien hizo un webinar, o la FOR, no me acuerdo. No, AEB. AEB hizo un webinar, pero nosotros fuimos el primero que hicimos una publicación del post, que de hecho lo habéis visto en la web y es de los que mejor ha funcionado. Exceptuando el suavitán, entendemos que lo que engloba todo el taninos pues, se considera como un clarificante. Un auxiliar tecnológico. Digamos No, es un auxiliar tecnológico. Lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, en la FOR, en todas las fichas técnicas de los taninos, está
está poniendo que es capacidad de reacción con las proteínas, para hacer hincapié en que es un clarificante, por lo tanto es un auxiliar tecnológico. Pero bueno, eso da igual, que lo ponga, que no lo ponga en la ficha técnica, porque es que la Comunidad Económica Europea ha decidido que es un clarificante. Sí, una aclaración sobre los taninos. Si de ese reglamento, como dice José María, nos tenemos que ceñir únicamente al reglamento 2268. Ahí hay unas tablitas donde viene perfectamente indicado qué es coadyuvante y qué es. Los taninos se clasifican de las dos formas, coadyuvante e ingrediente. Obviamente la bodega te va a poner que es coadyuvante, aunque aporte aroma, aporte boca, aporte tal, pone que es coadyuvante. Por lo tanto, nosotros no nos podemos comprometer con ellos porque, por ejemplo, ayer nos hacía una pregunta: ¿qué dosis mínima tengo que añadir el sorbato para no poner la etiqueta? Eso ahí no podemos entrar. Eso es responsabilidad de la bodega. El sorbato es un ingrediente y hay que ponerlo. No existe dosis mínima para no ponerla. También reseñar lo mismo lo de las intolerancias y alergias que hay que indicar en la etiqueta física. Por ejemplo, la caseína y la albúmina de huevo son coadyuvantes, pero si tú los añades al vino y hay trazas en el vino, tú lo vas a tener que poner en la etiqueta. O sea, cualquier alergia, alérgeno, hay que indicarlo en la etiqueta, sea aditivo o sea coadyuvante. Si quedan trazas en el vino. Bueno, vamos a ver, si tú, según... Bueno, también depende de las técnicas analíticas, cuidado. A lo mejor hay técnicas analíticas que a día de hoy no determinamos trazas y a lo mejor en 2 años sí que se pueden determinar. O sea, lo que quiere decir es que si una bodega luego analiza el vino y no quedan trazas, es perfecto, no tiene por qué ponerlo. Pero si quedan trazas, generas una alerta sanitaria y te van a obligar a retirar todos los vinos del mercado. Si a veces lo habéis leído en los periódicos, alerta sanitaria por este producto, normalmente son por cosas de este estilo, las alertas sanitarias y la retirada de productos, porque nos ha indicado en la etiqueta algún tema de alérgenos. Sobre todo hay que tener cuidado con... Tenemos que ceñirnos al reglamento. Si la albúmina es un coadyuvante, es un coadyuvante. Ahora bien, la bodega es la que tiene que tener ese control. Indicar que es coadyuvante. ¿El qué? Que nos van a preguntar muchas veces en los productos. Sí, de todas maneras, en España ya el consumo de caseína es muy bajo. Ya prácticamente. Bueno, aquí ya tenéis la ventaja. Aquí tenéis la lista de Agrobin. Estos productos son aditivos y estos son coadyuvantes. Tampoco hay mucho que... Y luego entender la lógica de los productos, es lo que te decía. Que aditivos no tienen que constar porque tienen una función tecnológica sobre el clarificante. Bueno, yo creo que os ha quedado más o menos claro, ¿no? O sea, no es... Sí, esto no... No, pero lo que sí que... Yo creo que sí que es muy importante entender que las bodegas cada vez van a querer poner menos número de aditivos.